de vida. ¿Okay? Y hay dos cuestiones que son tremendamente importantes para lo que es el problema de financiamiento de los sistemas de salud. Por primera vez en la historia de la humanidad, en el siglo pasado, hemos tenido las ganancias en esperanza de vida de la población que hemos observado. Solamente ha sido en los últimos 100 años que se ha prácticamente duplicado la esperanza de vida de la población. Y cuando se plantearon los sistemas de protección social o seguridad social, estamos con esperanza de vida de 50 años, 60 años como máximo, y ahora estamos con esperanza de vida de 80 años. Y el problema principal del financiamiento tiene que ver cómo vamos a financiar el consumo no solamente de pensiones, sino de salud cuando llegamos a la tercera edad, donde vienen los gastos más. O sea, este incremento en la esperanza de vida incrementa los costos de lo que es la atención en salud, y el día de mañana vamos a hablar un poco por qué eso es fundamental para la cuestión del financiamiento. Pero la idea es que hay países que estamos muy por debajo de lo que han conseguido otros países. Y la pregunta ¿es esto un problema de nivel de ingreso en los países? ¿Es un problema del sistema de salud? ¿Qué es lo que está explicando por qué estos países como Haití o Bolivia están con esperanza de vida donde estaba Estados Unidos en los años 40 o donde estaba la región de América Latina en los años 60? ¿Qué cosa es lo que hace que estos países no consigan esos niveles de vida? Y en realidad no sabemos todavía cuáles son esas razones, pero lo que hicimos aquí fue poner el nivel de ingreso per cápita en los países, y esta línea azul nos dice cuál es el mayor nivel de esperanza de vida que uno podría conseguir, que hemos observado con el nivel de ingreso de esos países. Y entonces lo que encontramos es que a nivel $2.000 per cápita, este sería el mayor nivel de ingreso observado en algún momento por algún país, y seguimos subiendo y decimos al nivel de $4.000 per cápita, podríamos estar con una esperanza de vida de 70 y tantos años. Y el problema es, ¿qué explica de que estos países no estemos logrando, con el nivel de ingreso que tenemos, la esperanza de vida que han conseguido otros países con el mismo nivel de desarrollo de ingreso per cápita? Y obviamente ahí hay tres factores que tienen que hacer con cerrar estas brechas. Una parte es el sistema de salud que tanto está ofreciendo, otra cosa tiene que ser la distribución del ingreso dentro del país, y una tercera política tiene que ser las políticas que tienen que ver con los determinantes sociales de la salud, que es otro factor importante de por qué no estamos resolviendo ese tipo de problemas. Pero esto es un desafío que si nosotros hemos hecho este mismo tipo de gráfica para tasa de mortalidad materna, tasa de mortalidad infantil, una serie de cosas, y tenemos brechas que nos dicen buena parte de los problemas de salud que estamos observando no se deben al nivel de ingreso del país, se deben a cómo los países han organizado su política social o su sistema de salud. Y entonces esto nos plantea otro desafío, que para el nivel de ingreso del país nosotros podríamos estar haciendo mucho más en términos de salud de lo que se está consiguiendo, lo que tenemos observando en este momento. Parte de esto lo hace el sistema de salud, parte lo hacen las políticas intersectoriales, los determinantes sociales de salud, y parte tiene que hacer con cuestiones estructurales, desigualdades en la distribución del ingreso al interior de los países que requieren políticas más macro de consumo. Bueno, ¿qué sabemos de América Latina en términos de cuánto gastamos? Avísame el tiempo. Okay. Y estos datos están en condiciones de salud en las Américas, y nuevamente este es el gasto, tiene todos los datos de ingreso per cápita del país, gasto nacional en salud como porcentaje del Producto Interno Bruto, y quiero llamar la atención a esta última columna que nos dice cuánto estamos gastando en términos de gasto público. América Latina y el Caribe, 3.3, países de ingresos altos de la Unión Europea, 6.7 y 7.1 y 5.2. Y ese es el dato que quiero llamar la atención, de si nosotros tenemos como referencia el conseguir sistema de salud de cobertura universal y estamos pensando en estos países, tenemos que tener que el desafío que tenemos para adelante es un desafío no solamente de organización del sistema, sino que tenemos tenemos que hacer un pacto fiscal para poder avanzar hacia lo que es la consecución del financiamiento de este tipo de sistema de salud. Esta es la evolución del gasto en salud. El ministro decía, el gasto público, gobierno central, gobierno local y el seguro público, que es lo que nosotros consideramos seguro gasto público en salud, estaba alrededor del 3.2% del Producto Interno Bruto. Los últimos estimados que tenemos para el 2000
2009, antes de la crisis, 2008, antes de la crisis, está alrededor del 4.1, se ha aumentado un poco más el gasto público, pero la gran preocupación es qué hacemos con este gasto de bolsillo, no solamente que es insuficiente el gasto público, sino la que persistencia de este nivel de gasto privado implica desigualdades en el acceso a servicios de salud. Voy a pasar rápidamente estas transparencias por el tiempo, pero acá hay una gráfica que está en la publicación de Salud en las Américas que nos dice cuál es el tipo de sistema de salud que tenemos en la región según el nivel de ingreso. Este es el nivel de ingreso en paridad del poder de compra, menos de $4.000. Cuba tiene un sistema de salud de cobertura universal. Si nos vamos a un nivel de ingreso medio, de aquí bajamos, y los países que tienen cuasi universal o con cobertura de 80%, 60% está Panamá. Y si vamos a nivel de ingresos altos, Antillas Holandesas, Aruba y Canadá son países de cobertura universal. Y entonces uno diría, podemos tener sistema de salud de cobertura universal aún con países de bajos ingresos, como es el caso de Cuba, pero en este momento Cuba está gastando gasto público 11% del Producto Interno Bruto. ¿Okay? Cuando pasamos al resto de países de la subregión con sistemas mixtos, tenemos Chile, Costa Rica, con niveles de cobertura alrededor del 80% de la población o arriba. Son sistemas mixtos porque aún el financiamiento privado, el gasto privado de la salud es un componente importante, alrededor del 40 y tantos % de lo que es el gasto nacional en salud, pero también tenemos que países de medianos ingresos pueden tener niveles de cobertura de alrededor del 80 y tantos % de cobertura de la población. Y este es el desafío que nosotros estaríamos en este grupo, solamente que nuestro nivel de cobertura, si los datos están buenos, estamos alrededor del 60%, pero podríamos estar mucho más. Este es Estados Unidos. Estados Unidos es difícil de tipificar en el sentido de que el sistema público de aseguramiento cubre a todas las personas adultas mayores. Mayores de 62 años están cubiertos por el sistema público. Gente que está bajo el nivel de pobreza está cubierto por el sistema público. Niños tienen 2 sistemas públicos que están cubiertos, nivel federal y nivel estatal, están dando cobertura. Está gastando 8%, cubre alrededor de 30 y tantos % de la población. Hay un 57% de la población que tiene seguros privados, y esta población que siempre hablamos en las reformas es los 40 millones o 46 millones de no asegurados, es la gente que está por encima del nivel de la pobreza, pero sin tener seguros de salud. ¿Qué reformas importantes han habido en los últimos años? Brevemente, Estados Unidos se está moviendo hacia un nivelamiento universal. Brasil se ha movido de un sistema que tenía seguridad social cubriendo alrededor del 40-50% de la población en los años 80 a un sistema nacional de servicios de salud. México ha incrementado su seguro popular. Colombia se movió de un sistema mixto con una seguridad social que da cobertura al menos del 20% a un sistema de cobertura universal cubierto con contribuciones e impuestos. No sabemos la evaluación de los sistemas, pero en términos de gasto público, este grupo de países estamos alrededor del 3.6%. Entonces, para terminar, el desafío que tenemos es que queremos construir sistemas de salud de cobertura universal. Uno puede escoger el aseguramiento, el sistema único de servicios de salud, y esta ha sido la evolución del gasto público en Estados Unidos y en Canadá cuando ellos empezaron la cobertura universal. Y la pregunta es, ¿dónde estamos nosotros en América Latina en función a este país que avanzó hacia la cobertura universal? Y en la gráfica que le estoy dejando para su presentación tenemos, aquí está Canadá, el 2007-2008, gastando 7.5% del Producto Interno Bruto, cobertura universal. Estados Unidos alrededor del 8%, no tiene cobertura universal. Aruba con 8.5% de cobertura universal. Uruguay con 9%, este gasto público solamente, no es gasto privado, es gasto público solamente. Cuba y Antillas Holandesas con los niveles de gasto público de este sistema de cobertura. ¿Dónde estamos nosotros? Está Montserrat, está Costa Rica, México y Nicaragua, está Brasil, Bermuda, Dominica, Surinam, no me acuerdo cuál es, San Vicente y las Granadinas, pero nosotros estamos empezando aquí. Y el planteo que les planteo es, este es el desafío que tenemos hacia adelante para la construcción del sistema de salud de cobertura universal. Es posible hacerlo, pero hay que tener en perspectiva que el desafío a mediano y largo plazo para construir lo que es sistema de salud de cobertura universal es que todos los países que lo han hecho
hay con un nivel de gasto público que no es menor al 6% del Producto Interno Bruto, pero que puede costar mucho más de lo que hemos gastado o lo que estamos gastando en salud. Mil gracias.